Bienvenidos, esta es una emisión más de La Fuerza de la Voz, en esta ocasión con nuestra invitada Griselda Sosa. Ella es la lideresa representante del Barzón aquí en Ciudad Juárez, a quien le agradecemos por supuesto su presencia. ¿Cómo está, Griselda? Muy bien, gracias. Gracias por el espacio que nos brinda. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y pues vamos a aprovechar el tiempo. Sé que trae muchos temas, muy importante todos, pero empecemos por las novedades. Y por lo menos hay dos novedades. Una que tiene que ver con un nuevo programa, para decirle bonito, que tiene el gobernador del estado con viviendas abandonadas del Infonavit. Cuéntenos, por favor. Así es, mira, nosotros en la audiencia pública anterior que tuvo el gobernador, quisimos platicar con él para hacerle saber el problema de vivienda que vivimos aquí en Juárez. Hasta ahorita no nos ha recibido. Nosotros le hicimos llegar por medio de su secretario, el licenciado José Luébano, la petición de las problemáticas que nosotros teníamos, y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta. Lo único que hubo fue que él, antes de escucharnos, tuvo una reunión con el director nacional del Infonavit para llegar a acuerdos y no sé si le va a comprar casas, si se las van a dar en comodato o qué va a pasar. Ellos dicen que le van a, las primeras 500 casas que le va a pasar el Infonavit al gobierno del estado para que se rehabiliten y según el gobernador, son unas declaraciones de él, es que son primeramente para los policías y los empleados de gobierno o de la fiscalía, dijo él. Entonces, yo digo que cómo van a resolver un problema si no saben la magnitud de tal problema. El Infonavit, no nos olvidemos que se adjudicó alrededor de 5,000 casas en Ciudad Juárez con un juicio mal habido en el estado de Nayarit. Otros tantos se las adjudicó supuestamente por falta del pago del predial, que son casas de las que les va, yo supongo que son las que le va a vender al gobernador. Pero esas se las adjudicó el gobierno municipal. No, las del predial se las adjudicó el gobierno municipal, pero las escrituró a nombre del Infonavit. Ok. Y las otras casas fue en un juicio colectivo, en 2 juicios colectivos que hicieron en el estado de Nayarit. En cada juicio se adjudicaron alrededor de 2,500 casas por juicio. Entonces, son casas que están ocupadas, que aún viven ahí los acreditados, que nadie les ha avisado que sus casas ya no les pertenecen y que yo siento que son las casas que le quieren pasar al gobernador. Eso es, ahora sí que es su apreciación. Así es, porque el Infonavit no puede vender otras casas, no más que las que tiene adjudicadas. Y las únicas casas que tiene adjudicadas son las que se adjudicó por medio del juicio en el estado de Nayarit y por falta del pago del predial. Y son casas que están habitadas. ¿Y cuántos de estos 5,000 casas que están en estas condiciones, los habitantes saben? ¿Cuántos casos hay en donde sí están enterados, en donde a lo mejor ya se acercaron, en donde se pueden acercar? Mira, aquí con nosotros al Barzón se han acercado alrededor de unos 60 acreditados de esos 5,000. De esos 5,000. Podemos hablar que no es nada, ¿verdad?, para la cantidad. Y de esos 5,000, de esos 60 que tenemos, estamos interponiendo amparos. De esos amparos, ya el primer amparo que interpusimos y que duró alrededor de un año para que un juez federal no lo resolviera, no lo resolvió a favor. Y la orden del juez federal es de que se cancele la escritura a nombre del Infonavit y que le siga perteneciendo al acreditado. Entonces yo creo que el Infonavit está metido en un problema muy serio, en el cual el gobierno del estado quiere ser copartícipe ahora. ¿Tú crees que sea, usted cree que sea por cuestión de desconocimiento del gobernador, como usted mencionó, o porque conviene? Yo creo que sí, mira, yo creo que es desconocimiento, no sabe. Nadie anda en los fraccionamientos investigando cómo está la situación legal de las casas, nadie. Son cifras nada más, Así son números.
Estamos hablando que muchas de esas casas también, de las abandonadas, que no sabemos si ya son del Infonavit o aún le pertenecen a los acreditados, están invadidas, pero están ocupadas. Hay mucha casa invadida en Ciudad Juárez. Sí. Muchísima casa invadida. Pero esas 5,000 siguen estando los acreditados, sí, a los cuales les siguen descontando. Así es, hay muchos. Mira, el problema con el Infonavit es inmenso que en un programa, yo creo que ni en 2 ni en 3 podemos resolverlo. Yo les pido, y de veras, desde este espacio le pido al señor gobernador que me escuche para que sepa la magnitud del problema que tenemos de vivienda con las instituciones financieras. Por un lado Infonavit y por otro lado los bancos. Hay un problema muy serio aquí de vivienda en Ciudad Juárez. No sabes cuánto. Todo mundo soltó los datos de todos los acreditados. El Infonavit tiene alrededor, si no me equivoco, son alrededor de 30, 40 despachos de cobranza que tiene los datos de los acreditados. Más los despachos de los bancos. A ver, para tratar de entender, estas 5,000 casas que están en un proceso, en un litigio en Nayarit, ¿son de personas que no pudieron pagar durante meses? ¿Cómo se dieron eso? Hay muchas personas que no pudieron pagar, que se quedaron sin empleo y ya no pudieron pagar. Pero también hay muchas personas que siguen pagando, que les siguen descontando. Pero ¿cómo es que empiezas un proceso si gente que sigue pagando y está al corriente? Eso es lo que nosotros necesitamos, que el Infonavit nos diga por qué está la situación de esa manera. Pero esto ya tiene mucho tiempo, el Infonavit no ha explicado. No ha explicado. No dicen, mira, yo digo que es un fraude a nivel nacional y que gente del Infonavit a nivel nacional está involucrada en esto. No puede ser que ellos tengan un desconocimiento de que en el estado de Nayarit se adjudicaron 5,000 casas de Juárez. Con un juicio mal habido, porque no hubo notificación, no hubo exhorto. Cuando alguien es demandado fuera de su entorno o de la ciudad donde está, lo tienen que notificar vía exhorto. ¿Sabes no hubo? ¿Qué colonias son o qué fraccionamientos? Es que es en todo Juárez. Te estoy hablando ¿Qué tipo de casas? De Parajes del Sol, Horizontes del Sur, Villa Colonial. En todo Juárez están ese tipo de problemas. En todo Juárez. Y en caso de que se realice este programa que menciona de lo que pretende hacer el gobierno para dárselos a los agentes, a los ministeriales, las casas, entonces estaríamos hablando de otro dueño más a estas viviendas, o sea, ¿les heredarían un problema? Totalmente. O tendrían que desalojar a familias para dársela a otra familia, que no van a resolver el problema. O sea, desalojando a las familias no van a resolver el problema. O sea, este problema es un problema demasiado complejo, demasiado extenso, que está involucrando a muchos trabajadores de Ciudad Juárez, que ellos siguen pagando su casa y que ellos creen que la casa les pertenece y que no tienen ningún problema, y que resulta que la casa ya no les pertenece. Digo, los que tenemos crédito Infonavit, nos llega cada mes, cada 2 meses, un documento, ¿no? En donde viene el estado de cuenta. Entonces, ¿ahora sí que esto no cuenta? ¿O a ellos no les llega? A muchos no les llega. Mira, por ejemplo, todo lo que es el suroriente, a nadie le llega. Allá no entra nadie, ninguna autoridad, no más que los que van a notificar por el predial y los despachos de cobranza del Infonavit. Cuando deben, ahí Cuando deben. Son los únicos, y cuando no deben también llegan. Son la única gente. Tú vas a esos fraccionamientos y están en un total olvido. Ok, y también se da la otra situación, que son las casas que han sido apropiadas por personas que no son los dueños, que... Así es. Mira, mi propuesta al gobierno del estado era: vamos a sentarnos, gobierno del estado, haz un censo. Tú como autoridad llama a toda la gente que se haya posesionado de una casa y censa, y tú vas a saber el problema
de vivienda o la vivienda que requieres para que la puedas asignar. Haz un censo de la gente que tiene problemas con el Infonavit y te vas a dar cuenta qué problemática tiene el Infonavit para que la puedas solucionar y te puedas sentar con el director del Infonavit y decirle, oye, mira, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, tenemos esta problemática, ¿cómo la resolvemos? Pero no ir a platicar y decirle que le quieres comprar casas para dárselas a los policías. Y muchos de ellos están invadiendo sus propias casas. Así es. Muchos de ellos, mira, hay un señor que está bien preocupado porque le quitan por semana 1,000 pesos de su cheque. Ajá. Le dejan 50 pesos. Y el lunes sale en el periódico el edicto de remate de su casa. Así. Y van al Infonavit y en el Infonavit, para empezar, lo primero que te dicen que hables a Infonatel y saques una cita. O que te metas a internet y saques una cita. Que no te pueden atender en ese momento. Qué barbaridad. El remate de su casa está para el día 14 de septiembre. Y le están cobrando. De una casa que está pagando. Que está pagando. Y que de una casa que se está cayendo aparte. ¿Cuántos años tiene pagando en particular? En particular tiene 15 años. No, no es cierto. Pero se supone que ya debería de haberla acabado de pagar, ¿no? No, y luego está en la Laguna de Patos. De veras, tú vas y tiene cuarteaduras de hasta 1 pulgada. Claro, claro. Está ahí en las almeras. Es lo que no se entiende y por eso la crítica, con todo este panorama que tú, en este poco tiempo que tenemos para hablar de algo tan extenso, es lo que no se entiende con este nuevo proyecto que parecía o que parece que trae el gobierno municipal de un nuevo colonia, un nuevo fraccionamiento. Híjole, independiente. Sí. Mira, yo de veras yo no los entiendo a nuestros representantes, porque son nuestros representantes. Ellos están sentados en esa silla porque nosotros les dimos nuestro voto de confianza. Bueno, así es. Y ahora sale el presidente municipal que quiere construir 2 complejos habitacionales independientes, cuando todavía no resuelven la problemática que hay, ni siquiera saben la problemática que hay. La vivienda es un negocio, y es un negocio redituable muy rápido. Sí. Sí. Pero yo creo que ellos están, tanto el gobernador como el presidente municipal, están obligados a solucionar primero la problemática que hay y luego después ver si realmente se requiere construir más fraccionamientos o más vivienda. Por lo pronto, ellos tendrían que estar viendo la manera de cómo resolver el problema que tienen ahorita en vivienda. Pero nadie toca ese tema. Nadie, absolutamente nadie. Mira, yo a través de este programa de veras le suplico al gobernador que nos escuche para ponerle en la mesa el panorama de vivienda que estamos viviendo aquí en Juárez. La fiscalía está detrás de las familias que llegan y los desalojan como unos delincuentes, porque llegan y los desalojan como si fueran delincuentes, y hoy están siendo procesados como delincuentes. Por invasores. Por despojo. Ok. Por despojo. Los juzgados civiles tradicionales y los juzgados civiles orales están colapsados de juicios del Infonavit y de los bancos. De veras, están colapsados, no hay. No tienen la capacidad de atender tanto juicio para poderles quitar las casas a los trabajadores. ¿Cuál es la propuesta del Barzón para solucionar, aunque sea una mínima parte, este problema? Mira, aquí traigo yo el documento que le hice llegar al gobernador y donde yo aquí mismo le pongo las propuestas que nosotros traemos y donde yo le digo que tendríamos que estar haciendo unos padrones de acreditados del Infonavit. Tendríamos que estar viendo cuánta cartera vencida hay del banco, hipotecarias y de Infonavit y de invasores, para empezar. Y luego con estos padrones él se va a dar cuenta la magnitud del problema. Y también le pido que se tiene que implementar un protocolo de desalojo,
porque no pueden llegar a desalojar a las familias como si fueran delincuentes. Llegan en la mañana, a las 7 de la mañana, ya están ahí. Hoy están participando hasta la policía estatal en los desalojos. Llegan los abogados y llevan 10, 20 o hasta 30 personas que se meten a tu casa y te empiezan a sacar tus muebles. Yo creo que eso no debe de ser y debe de haber un protocolo y ellos son los que tienen el poder para poder hacer eso. Yo creo que no hay nadie más. Y aparte, yo creo que tendríamos que estar dando o estaríamos buscando una tregua judicial para que estos casos se busque la solución con medios alternativos como la mediación, donde esté involucrado el Estado, el banco y el acreditado o la institución financiera. Yo creo que no los pueden estar judicializando estos tipos de casos. Primero hay que buscar medios alternativos, que no los hay. Terrible. Terrible, porque en todo caso ellos son desalojados de sus viviendas porque no la pudieron pagar, se quedan sin casa, van a irse a meter a otra casa, ¿no? No, así es, pero aparte, mira, te estoy hablando que hay mucha gente que no tiene, que no es que no haya pagado su casa. Mínimamente hay gente que pagó 20 años su casa. 20 años su casa. Entonces, en lo que se la dieron, lo que ha pagado en esos 20 años, créeme que se las ha pagado 3 o 4 veces lo que le prestaron. Y otro problema también es los descuentos que le hacen directamente de su nómina, de su nómina, ingreso, efectivamente. Que son descuentos exageradamente altos cuando se supone que no pueden pasar del 30% de su ingreso, ¿no? Así es. Y eso del 30% cuando tienen un salario arriba de los 5 salarios mínimos. Cuando es de 1 a 2 salarios mínimos, no puede ser más del 25% de su salario. Entonces, mira, aparte no han visto a todos los trabajadores que se quedaron sin empleo, claro, y que por ende cayeron en cartera vencida con el Infonavit.